Lo que pasa que, claro, al mes de estar yo allí, fichan a Mikkel Hansen, que juega en mi posición, que es el mejor jugador del mundo en ese momento. Es que el desarrollo técnico-táctico que te dan los entrenadores españoles y el desarrollo técnico-táctico que te dan, que se adquiere aquí en España, no se adquiere en ningún sitio. Y eso es una realidad. Yo siempre digo lo mismo, también lo digo ahora que tengo 41 años y he pasado por estas cosas, que hasta cierta edad hay que mirar por el desarrollo deportivo de cada jugador, porque para ganar dinero siempre se está a tiempo. Entender lo que quiere el entrenador de ti. Segundo, compartirlo. Y tercero, ser lo suficientemente humilde para decir, aunque no lo comparta, voy a trabajar al máximo para poder dárselo. El presidente sentado en el banquillo, en los partidos, tomando decisiones que van más allá de los despachos. Ojalá hace 20 años yo le hubiese dado la importancia que le he dado en mis últimos años a todo esto, ¿no? A la preparación física, a la nutrición. Es complicado el decidir realmente que quieres dedicarte a esto. ¿Por qué? Cuando tú eres joven, si tienes pareja, si no la tienes, si estás estudiando, si no estás estudiando, si estás trabajando incluso, eso son cosas que si quieres salir de tu zona de confort, las tienes que dejar un poco al lado, ¿no? O sea, el Antonio García pre-Pixeguet, al Antonio García post-Pixeguet, son dos jugadores totalmente diferentes. Por primera vez me empieza a entrar el respeto de que no quiero que llegue el día en que yo no pueda estar a mi mejor nivel jugando ese tipo de partidos. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Hola, Fer. Muy buenas. Hoy nos hemos venido a un poquito lejos para nosotros, pero bueno, un lugar que se respira balonmano, ¿no? Desde que entramos por la puerta. Estamos en Granollers, en el Palau de Granollers y nada, entrevista a Antonio García. Vamos hoy a medio abrir un melón. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decía Fer, venimos a abrir ese melón que yo creo que no habíamos terminado de tratar, que es el del jugador de balonmano. ¿Qué ocurre? Tanto las tomas de decisión a lo largo de la carrera como todas las vivencias que se acaban teniendo. Entonces, antes de pasar a ese melón, nos gustaría que nos contaras un poquito quién es Antonio García. Bueno, pues Antonio García es un exjugador de balonmano ahora mismo y segundo entrenador del balonmano Granollers. Y nada, pues que está empezando una etapa muy ilusionante. Hace unos 6 meses terminó la etapa más bonita de su vida como jugador de balonmano, de la cual pues estoy súper contento, súper orgulloso, súper agradecido sobre todo. Y bueno, ahora pues con la ilusión de trabajar para que mi carrera como entrenador de balonmano, si se puede llevar a cabo, pues sea igual de ilusionante que lo ha sido la de jugador, ¿no? Hablábamos que queríamos hablar de lo que es hablar de las decisiones del jugador. ¿Qué es para ti tomar buenas decisiones mirando hacia atrás en esa carrera de tantos años? Pues tomar buenas decisiones para mí es el haber acertado en el momento que tenía que elegir hacia dónde ir yo como jugador, es decir, hacia dónde llevar mi carrera deportiva. Y una vez haya pasado el tiempo de ese contrato que firmé en su día, pues yo qué sé, si firmas un contrato de 2 años, pues al pasar esos 2 años mirar atrás y decir, lo he aprovechado primero profesionalmente, lo he disfrutado como jugador y en qué he mejorado durante ese tiempo, ¿no? Entonces, profesionalmente es una rama y luego está el tema personal, ¿no? Que es, yo personalmente me he sentido bien aquí, mi familia se ha sentido bien en el sitio donde he estado, me han tratado bien a mí, han tratado bien a mi familia, en la ciudad donde he estado, en el rato que no he estado dentro de las pistas, cómo me he sentido, ¿no? Y bueno, yo por suerte o por desgracia he vivido muchas veces eso, ¿no? Me parece que he jugado en 8 equipos diferentes y he tenido que tomar muchas decisiones durante mi carrera deportiva. Y realmente, a día de hoy, cuando miro atrás, no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado, ¿no?
y seguro que en algunas de ellas es todo esto que te he dicho no se ha dado bien o no se ha dado como yo esperaba que se tenía que dar, ¿no? Pero en el cómputo global yo creo que todo me ha ayudado a mejorar como jugador, a mejorar como persona y a ser pues el jugador que llegué a ser hasta el último día de mi carrera deportiva. Estamos en Granollers, lugar del inicio de todo esto. ¿Cuándo sentiste al principio, en esa etapa de Granollers, empiezas ya a trabajar con el equipo senior, cuándo sientes que puedes llegar a vivir del balonmano? O sea, ¿en qué momento te da ese clic y dices, vale, puedo empezar a ser profesional de esto? Yo realmente mi sueño desde pequeño era ser profesional del deporte, ¿vale? O sea, yo era un friki del deporte, jugaba a cualquier deporte, no solo a balonmano. De hecho, yo empecé a jugar a balonmano relativamente tarde, con 12 años, pero a mí me gustaba mucho jugar a fútbol, me gustaba hacer crosses, jugar a baloncesto, a tenis, hacía bádminton, hacía mucho también. Y bueno, cuando me llegó la oportunidad de venir al balonmano Granollers, para mí era decir, oye, mira, vengo a un equipo con primer equipo profesional, voy a poder jugar campeonatos de España. Esto era para mí, bueno, el sueño de mi vida, ¿no? Llegar aquí y competir al máximo nivel. Pero bueno, yo realmente veía a los jugadores que estaban aquí en el club de mi edad, que eran los buenos, pues en esa época era Cristian Malmagro, estaba Álvaro Ferrer, estaba Albert Rocas. Yo los veía lejísimos, ¿no?, de mis posibilidades. Entonces yo llegué aquí, cuando empezaba a entrenar o jugábamos partidos entre equipos, los veía muy lejos y decía, es imposible que yo pueda llegar a jugar con ellos, nunca voy a ser como ellos. Pero bueno, yo tenía la ilusión de competir, de jugar, y bueno, completé mis etapas cadetes juveniles. Cuando llegué a junior era cuando más lejos yo me veía de todos estos jugadores, y fue cuando Granollers me ofreció la posibilidad de ser profesional, me ofreció un contrato profesional y era un contrato de 4 años, y ahí fue realmente, hasta que no lo tuve delante de mis ojos, cuando yo vi que podía dedicarme a esto, ¿no? Pero nunca con las expectativas puestas en lo que llegué a conseguir. O sea, para mí, en ese momento, yo pensé tener una carrera de jugador de balonmano profesional en el balonmano Granollers, en el primer equipo estar consolidado, y hasta que me aguantase el cuerpo, ¿no? Vale, reformulo entonces un pelín. Tú sientes que puedes vivir del balonmano en el momento en el que tienes el contrato, pero ¿en qué momento tienes tú la sensación como jugador de balonmano de verdad estoy al nivel? Porque no te termines de ver como comentabas antes. Pues mira, hay un momento que es en mi segundo año ya. Yo cuando tengo 20 años, estoy en el segundo equipo del balonmano Granollers, jugando en Primera Nacional, y ahí yo ahí me siento que despunto, ¿no? Que me siento importante en el equipo, que soy capaz de marcar diferencias, que entreno los entrenamientos con el primer equipo, me veo bien, me veo cerca de los jugadores realmente profesionales, pero yo no tengo oportunidades de jugar, ¿no? Es normal, en esa época pues había muchos jugadores extranjeros, normalmente los jugadores extranjeros fuertes eran las primeras líneas. Yo era un lateral izquierdo de un equipo que tenía que luchar por Europa, lo tenía complicado, ¿no?, para llegar al primer equipo. Pero yo es ahí, en el momento que juego unas fases de ascenso de Primera Nacional, que soy uno de los mejores jugadores de esa fase de ascenso, que digo, si no es aquí, será donde sea, pero yo me quiero dedicar a esto. Y es eso, con 21 años, ahora no recuerdo bien, era mi segundo año en el segundo equipo del balonmano Granollers, y es cuando digo, ahora lo voy a poner todo. Yo estudiaba en esa época, acababa de terminar bachillerato y empecé a estudiar un ciclo formativo, pero yo decidí compaginar los estudios con el balonmano, pero siempre intentando no faltar ni una vez a los entrenamientos de aquí del primer equipo. ¿Hasta qué punto? Entiendo que ahora tú como segundo entrenador ves a muchos jugadores llegar a esa etapa. ¿Hasta qué punto el entorno que tú tenías en casa, que tú tenías alrededor de tu educación, fue clave para que eso saliese bien? Pues mira, cuando eres joven y estás en un club como el balonmano Granollers, que has estado toda la vida aquí, que crees que sabes y piensas y estás seguro que lo que se hace aquí no se hace mejor en ningún otro sitio. Y piensas que a lo mejor fuera de aquí
no hay nada mejor que lo que te has encontrado hasta el momento, ¿no? El salir de tu zona de confort, ¿no? Que se habla. Eso primero es una barrera. El decir, oye, si tengo que salir de aquí, salgo. Si no, no pasa nada. Pero luego es complicado el decidir realmente que quieres dedicarte a esto. ¿Por qué? Cuando tú eres joven, si tienes pareja, si no la tienes, si estás estudiando, si no estás estudiando, si estás trabajando incluso, eso son cosas que si quieres salir de tu zona de confort, las tienes que dejar un poco al lado, ¿no? Incluso la pareja, porque cuando eres joven tú no le puedes pedir a tu pareja, hey, deja todo lo que estás haciendo y vente conmigo si decides salir. A mí un poco me pasó eso. Yo en esa época que os he explicado ahora, con 21 o 22 años, tenía pareja, llevábamos un añito o dos, éramos los dos muy jóvenes y se me presenta la oportunidad de ir a jugar fuera de España, ¿vale? Yo tengo contrato en Granollers, como os he dicho, no jugaba en el primer equipo, pero despuntaba en el segundo y me hacen una oferta para ir a jugar a Francia. Claro, yo esto, cuando se lo explico a mi pareja, se le cae el mundo encima, porque ella no va a venir, porque tiene su vida aquí, está trabajando aquí, somos los dos muy jóvenes, acabamos de empezar, pero yo tengo que decidir por mi futuro, ¿no? Y mi decisión es balonmano. Claro, eso es algo que pesa mucho. Yo finalmente no salí, me quedé aquí porque, bueno, pensé que era lo mejor para mí y no pasó nada, pero eso es una barrera que tienes, ¿no? El decir, ¿qué hago? ¿Decido por el balonmano con todo, a costa de todo o no? Nosotros aquí en Granollers tenemos la suerte o la desgracia, yo quiero pensar que es la suerte, que al tener un primer equipo tan importante y que apuesta tanto por los jugadores de aquí, por las circunstancias que sean, pues esa oportunidad la tenemos aquí en casa y tenemos la oportunidad de competir ahora mismo a un gran nivel, porque estamos siempre compitiendo por puestos europeos, en competición europea, incluso jugando alguna final para disputar algún título, pero eso antes no pasaba. Yo en ese momento Granollers era el 8º, 9º equipo, lo tenía muy complicado para poder jugar y claro, esa decisión era difícil, ¿no? Entonces son cosas que hay que poner encima de la mesa y ya cada uno tiene que ser no valiente, sino decidir cuánto puedes apostar, qué quieres apostar por el balonmano y cómo lo quieres afrontar. Y otra cuestión, cuando un jugador lleva mucho tiempo en un club, como era tu caso, de todas las etapas de base, no hay un punto que debido al exceso de ambición o la falta de madurez el jugador dice, es que esto de aquí no es suficiente y realmente te dejas no sé, envenenar entre comillas, ¿no? por otras cosas cuando lo que te haría mejorar lo tienes aquí. Eso no puede pasar a veces en la vida del jugador. Claro que pasa, obviamente. Mira, ahora mismo aquí, pues ya no solo en Granollers, en toda España ya se sabe, lo bueno, bonito y barato está en la Liga Española. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores jóvenes de mucho nivel, cobrando poco dinero, que sí, que estás compitiendo a grandísimo nivel y que van a venir equipos de fuera a proponerte, a envenenarte entre comillas, como tú dices, ¿no? O a proponerte eso. Entonces, eso siempre va a estar ahí. Una oferta económica muy alta te va a poner entre la espada y la pared y decir, pues a un jugador de 20, 21, 22 años, que a lo mejor, y ya no que tenga esa edad, sino que a lo mejor pues lleva jugando un año y medio, 2 años a nivel profesional, como en la Liga Española o aquí, mira, voy a hablar mismo del balonmano Granollers, se te da esa oportunidad y hemos conseguido normalizar que chicos de 20, 21 años estén marcando diferencias en la Liga Sobal, pues vengan otros equipos que a lo mejor son de otras ligas sobre el papel más potentes, económicamente seguro, mucho más potentes que las nuestras, como puede ser Francia, Dinamarca, Alemania, incluso Hungría, Polonia, que te van a ofrecer proyectos económicos más fuertes, pero que para tu desarrollo deportivo pues no es lo ideal que te vayas a jugar ya allí, ¿no? Pues bueno, eso pasa y si nos ponemos a pensar, seguro que todos los que estamos aquí vamos a encontrar jugadores que les ha pasado, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, también lo digo ahora que tengo 41 años y he pasado por estas cosas, que hasta cierta edad hay que mirar
por el desarrollo deportivo de cada jugador, porque para ganar dinero siempre se está a tiempo. Obviamente, siempre tienes el riesgo de las lesiones, puedes pensar es que si me lesiono, es que tal, puede pasar. Pero equipos y ofertas irrechazables hay pocos, hay relativamente pocos. Y para jugadores de según qué edad, entre 20, 21, 22 años, esos equipos, si te llaman, obviamente tienes que ir, pero hay muchos otros que siempre van a estar ahí. Si han llegado con 20, 21 años, cuando tengas 23 y 24 te sigas desarrollando deportivamente, seguramente también van a llegar esos equipos y muchos otros equipos mejores. ¿Qué necesitaba ese Antonio de 20, 21, 22 años para desarrollarse? Y dos, ¿qué necesitan ahora mismo esos chavales de 20, 21, 22 años? O sea, ¿ha cambiado lo que podías necesitar tú a lo que se necesita ahora? No, mira, te iba a contestar y esta segunda pregunta me va a ayudar a hacerlo. O sea, el Antonio García de esa época necesitaba un desarrollo físico que no tenía. Tenía, ahora se dice, necesitan peso, necesitan fuerza, tal. Yo era un jugador muy pesado que tenía buenas características físicas, pues que era grande, era alto, era grande, era fuerte, pero no tenía la cultura del trabajo y ni la cultura alimenticia que debía tener un jugador y los jugadores que tienen ahora, los jugadores de ahora, esa cultura del trabajo y cultura alimenticia, nutricional, esa cultura yo no la tenía, ¿no? Pues me tenía que desarrollar físicamente, pues eso, que eso lo conseguí con 27, 26, 27 años. Ahí yo creo que es cuando encontré mi físico prime, ¿no? Que se dice ahora. Pues eso lo encontré ahí. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la manera que se tenía de trabajar en esa época no es la misma que se tiene ahora. Esa cultura nutricional no era la misma que se tiene ahora. Tenía muchísima más falta de información de la que se tiene ahora. Y ahora mismo yo creo que ese desarrollo físico de los jugadores de 20, 21 años también existe, pero de otra manera, ¿no? O sea, ahí sí que podemos hablar de que hay muchos jugadores que tienen que desarrollarse físicamente todavía, ¿vale? Tienen que coger peso, su cuerpo se tiene que acostumbrar a la exigencia física que tiene ahora mismo el balonmano, que cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque se juega más rápido, se juega más ataques, a más acciones, necesitas mucha más potencia. Y eso, pues con 20, 21, 22 años, todavía no lo tienes. Obviamente hay privilegiados que sí lo tienen, ¿no? Pues vas a hablar con Kiko Costa, Martín Costa, incluso Jean Gurri, es un jugador que ahora mismo lo ves y se ha desarrollado en los 2 últimos años, que es una barbaridad, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que el desarrollo técnico-táctico que te dan los entrenadores españoles y el desarrollo técnico-táctico que te dan, que se adquiere aquí en España, no se adquiere en ningún sitio. Y eso es una realidad. O sea, la manera que tenemos de ver el balonmano aquí en España y la manera que tienen de ver el balonmano los entrenadores españoles, los que están fuera también, yo creo que es algo único y que se adquiere, y que los jugadores españoles adquieren solo estando con entrenadores españoles. Es muy difícil adquirir eso cuando con 20 años tú te vas fuera y tienes un entrenador con una cultura totalmente diferente. No digo que sea mejor o peor, diferente. Nosotros somos jugadores que desde la base estamos acostumbrados a trabajar de una manera, técnica y tácticamente, tanto individual como colectivamente, y ese desarrollo se tiene que seguir a nivel profesional. Una cosa es a nivel de base y otra cosa es a nivel profesional, a nivel de rendimiento, ¿vale? Entonces, yo creo que ese proceso, con 20, 21 años, si tú dejas de tener ese día a día, deja de desarrollarse. Obviamente, vuelvo a repetir, hay jugadores que son portentos en eso, que van por delante. Pues Alex Dusebaev, con 21 o 22 años, él era ya tácticamente era un portento. Y obviamente se ha seguido desarrollando. ¿Por qué? ¿Con quién ha estado de entrenador? Todos lo sabemos. Pero hay otros jugadores que dejan de estar con entrenadores españoles, dejan de trabajar, de tener esa visión. Y ya esa diferencia por la cual se le ha fichado en equipos extranjeros, ¿por qué se les ficha? Porque técnicamente y tácticamente son muy buenos con la edad que tienen. Si eso se deja de trabajar, no siguen desarrollándose. Entonces, yo creo que mientras su físico se sigue desarrollando, tienen que seguir trabajando ese aspecto técnico-táctico que luego pues les va a llevar a ser a muchos estrellas. Llega el momento en el que dices adiós a Granollers. ¿Cómo es ese cambio? ¿Por qué se da ese cambio? ¿Qué
¿qué cuestiones, qué factores para ti son importantes en ese momento de decir, bueno, tengo que abandonar la que ha sido mi casa durante prácticamente toda mi etapa formativa para ir a León? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso. Mira, yo realmente me vi obligado a tener que marcharme de Granollers porque yo marcho porque aquí hay problemas económicos. Yo tengo contrato en vigor, además el año anterior llega Manolo Cadenas aquí a Granollers y yo prácticamente llevo 2 años jugando asiduamente en el primer equipo. El último año de Lorenzo Rueda como entrenador del primer equipo, que llegamos a la final de la Recopa, perdemos esa final contra Gummersbach, y el año siguiente llega Manolo Cadenas y es la primera vez que un entrenador apuesta por mí como lateral izquierdo del equipo. Y en esa época te estoy hablando de tengo 26 años. Yo ese año es mi mejor año hasta el momento en Granollers, el año que más disfruto, el año que competimos por más, quedamos cuartos ese año en la liga, haciendo récord de puntos de la historia del club, y nos metemos en Europa con Manolo Cadenas, me hace desarrollarme una barbaridad, es el primer año que voy a la selección, es todo perfecto deportivamente hablando, pero el club entra casi en quiebra y no me pueden pagar. Estoy 5 o 6 meses sin cobrar y a final de temporada pues me llegan muchas ofertas para poder salir y una de ellas es la de Ademar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo llego a un acuerdo con el club para poder salir, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me siento obligado. ¿Por qué? Porque yo ahí tenía un vínculo con Manolo Cadenas y con el club muy cercano, muy grande. Por todo, porque había disfrutado mucho ese año, porque había mejorado muchísimo, porque yo estaba seguro que lo mejor para mí, para seguir desarrollándome como jugador, era seguir al lado de Manolo Cadenas y seguir en este club, porque habíamos conseguido por fin que el balonmano Granollers volviese a competir por cosas importantes. Llevábamos muchos años que no estábamos entre los 5 primeros, hasta ese entonces, hasta 2011. Y justo en ese momento es cuando tengo que marcharme obligado, porque realmente no fui yo el único, hubieron muchos otros jugadores que de esa plantilla que quedamos cuartos que tuvimos que salir. Pero bueno, llega la oportunidad de ir a León, otro gran proyecto con varios fichajes de jugadores de mi perfil, jugadores relativamente jóvenes, con mucha proyección, con ganas de competir por cosas importantes y creciendo, ¿no? En un momento de crecimiento deportivo. Y bueno, y de la mano de Isidoro Martínez como entrenador, que siempre se le conocía por haber sido el segundo de Manolo Cadenas, ¿no? Entonces eso para mí era muy atractivo. Y encima, además de León, que pues es un histórico del balonmano español, de la Liga Sobal, que compite siempre por títulos. Bueno, pues para mí era una gran oportunidad de poder ir ahí, seguir creciendo deportivamente y sobre todo de empezar a competir por ganar títulos. A nivel de cuando tú acaba tu etapa en León, ¿qué te llevas como jugador? Es decir, ¿qué cuestiones dices, mira, esto lo saqué de aquí, de esa etapa en León? Mira, yo ahí en León fue donde empecé a ver el balonmano tácticamente de una manera diferente, ¿no? Con Isidoro empezamos a trabajar sobre todo el tema defensivo, ¿no? De una manera táctica colectiva que yo hasta ese momento nunca había trabajado, ¿no? Yo con Manolo individualmente me había desarrollado mucho, pero sí que es cierto que hasta que no llegó Manolo aquí se trabajaba de una manera mucho más individual, ¿no? Una buena manera de trabajar, pero el tema colectivo no habíamos tenido quizás una manera de trabajar tan concreta como la que tuvimos ahí con Isidoro, ¿no? En León. Y bueno, pues una manera diferente, un poco Escuela Valladolid, ¿vale? Y ahí fue donde empecé a descubrir yo la Escuela Valladolid, que todo el mundo pues conocemos ahora aquí en España, ¿no? Y yo principalmente me llevo eso como jugador, ¿eh? Luego, obviamente, yo tengo muy buen recuerdo que fuimos capaces de competir por muchas cosas, que yo me desarrollé muchísimo, o sea, yo seguí mejorando ese año muchísimo, físicamente y también balonmanísticamente. Y luego que yo creo que encontré un poco también la horma de mi zapato, ¿no? Pues yo siempre he sido un jugador muy pasional dentro de la pista y el Palacio de los Deportes de León, esos jugadores gustan mucho y yo pude disfrutar muchísimo, ¿no? En ese pabellón con la gente de allí, con su manera de vivir el balonmano. De ahí luego al PSG. Eso sí que es un salto, yo creo que de los más grandes que se puede dar probablemente, viniendo de un equipo, como tú dices, un histórico de la Liga Sobal, pero que al lado de un todopoderoso PSG
¿Cómo se vive dar un salto de esa magnitud? Es decir, ¿cómo vives tanto la posibilidad de ir allí, una vez que llegas? Cuéntanos un poco la experiencia. Mira, no era, partiendo de la base que no era el mismo PSG que había ahora, ¿no? Que tenemos ese todopoderoso PSG, sí que es verdad que era la primera vez que, bueno, era cuando llegaba a Qatar, a Paris Saint-Germain, era cuando empezaban a apostar, cuando decidieron abrir una sección de balonmano y hacer un desembolso económico y una apuesta económica gigante, ¿no? Era un megaproyecto, pero que estaba en ciernes, ¿no? Bueno, yo en ese momento tengo sobre la mesa el tener que salir de España. Yo tengo que salir de España. A mí me hace mucha ilusión salir de España. Tengo un poco de miedo, no miedo de respeto, pero me veo un poco obligado porque en esa época hay muchos clubes que empiezan a caer económicamente. Igual que le pasó a Granollers, le pasó a Ademar de León, le empezaba a pasar al Atlético de Madrid. Se quedaba prácticamente únicamente el Barça, ¿vale? Que pudiese competir con el potencial económico de los equipos extranjeros, ¿no? Entonces yo tengo varias propuestas para ir fuera y ahí llega un poco la pregunta que hablábamos antes, un poco un conflicto que yo tengo a la hora de elegir, ¿no? Yo tengo la opción de poder ir a Nantes, la opción de poder ir a PSG. Nantes me ofrece un contrato de 4 años, PSG me ofrece un contrato de 2. Y ahí tengo que decidir. Mi representante me recomienda ir a Nantes, pero yo quiero ir a PSG, ¿vale? ¿Por qué? Pues no lo sé, me hacía más ilusión o me dejaba llevar por el tema del megaproyecto, por los compañeros que yo había visto que PSG había firmado para ir allí, pues en ese entonces ya había firmado Luka Baló, había firmado Mladen Bojinovic, había firmado Robert Gunnarsson, Hallgrímsson, habían, pues eso, muchos jugadores internacionales con sus países, primeras espadas que iban a ir a jugar allí. Y yo me dejo guiar por eso, ¿no? También, pues eso, el formar parte de PSG. Finalmente, pues llego a un acuerdo con mi representante y decido ir a Paris Saint-Germain. Y eso lo vivo, pues eso, con muchísima ilusión. El hecho de ir a vivir a París con mi familia, con mi hijo prácticamente recién nacido, tener la oportunidad de vivir allí y de formar parte de un mega club a nivel mundial. Haciendo un inciso un poco en la cronología, ¿no? Hablas del tema de la familia. ¿Qué supone para un deportista profesional, en este caso un jugador con la gran cantidad de clubes que va recorriendo, el hecho de tener familia? ¿Qué dificultades te vas encontrando para poder compaginar la labor de papá, de pareja y luego la de jugador? Cuéntanos un poco cómo ves eso desde la perspectiva ahora de los años que han ido pasando. Mira, yo soy una persona, eso supongo que va cada uno con cada persona, pero yo soy una persona que siempre digo que yo con la familia voy al fin del mundo, donde sea. Y para mí nunca ha sido un problema, al revés. Yo todo lo que he pensado que quería vivir yo deportivamente, me hacía ilusión que mi familia lo hubiera a mi lado. Y por eso siempre yo los he tenido en cuenta, ¿no? Y he tenido la suerte de que siempre que he tenido que tomar una decisión con mi familia, no hemos tenido hemos estado de acuerdo prácticamente siempre, ¿vale? O sea, he tenido suerte que la persona que ha estado a mi lado, tanto mi anterior mujer como mi mujer actual, siempre han estado a mi lado, me han apoyado y han querido vivir conmigo lo que ha sido mi sueño, ¿no? Y yo les he dejado ver, les he hecho entender a ellas que yo mi sueño la quería vivir con ella, con mi mujer y con mi hijo en su momento, ¿eh? Entonces, yo supongo que eso va acorde con cada persona, pero en mi caso es así. O sea, la mayor ilusión que he tenido siempre es compartir lo que yo he conseguido, lo que yo he vivido en las pistas con mi familia. Y la verdad que creo que eso ha sido lo que me ha hecho también ser lo que soy dentro de la pista, ¿no? Porque sí que es cierto que han habido un par de años que he estado solo, cuando estaba en Kolding y cuando estaba en CSM Bucarest, que yo estaba solo por las circunstancias, y el momento en que decido volver a Granollers pasa por eso, el decir, vale, sí, yo estoy disfrutando de la pista, pero ¿con quién lo comparto? No lo comparto con nadie, me tengo que volver a casa, estar cerca de mi gente, porque yo realmente disfruto compartiéndolo con ellos, con mi familia, con mi hijo y con toda mi gente cercana. Oye, Fer, pero qué guapo vas, ¿no?
Ya ves, la verdad es que, bueno, una marca de balonmano para un podcast de balonmano. ¡Qué maravilla! Oye, desde aquí agradecemos a Hummel por patrocinarnos, por ayudarnos con las mochilas, material técnico y con todo lo que utilizamos en los episodios, así que muchas gracias. ¿Tú piensas que hablabas de esa etapa, ¿no? En la que estabas tú solo? ¿Consideras que ahí eras peor jugador o eras menos Antonio García? Totalmente, totalmente. Por eso te digo que quizás podría decir, hay gente que piensa, está mintiendo cuando ha dicho no se arrepiente de ninguna decisión, porque en esa etapa no era el Antonio García. Si nos ponemos a ver partidos ahora, el Antonio García no lo reconocemos, ¿no? No era ese jugador, no disfrutaba en la pista, no estaba al nivel que realmente se ha visto casi siempre de él durante mucho tiempo. Pero realmente yo no me arrepiento, porque son dos años en los que yo viví cosas que me enseñaron a valorar con quién tenía que tener al lado y qué necesitaba yo para ser mi mejor versión como jugador, ¿vale? Y en este caso yo tengo claro que es mi familia, que es mi gente cercana a mi familia, incluso mis amigos, y así se ha demostrado. Yo pues tengo claro que la mejor versión de Antonio García ha sido la de los últimos 5 o 6 años en Granollers. ¿Por qué? Porque he estado cerca de toda mi gente, en un club que me ha apoyado muchísimo, con un entrenador que me ha apoyado muchísimo y que me ha hecho sacar lo mejor de mí en los peores momentos quizás, ¿eh? Pero bueno, que te digo, eso yo creo que va con la persona, ¿eh? Hay mucha gente que necesita a lo mejor lo contrario, estar solo para sacar lo mejor de sí. Bueno, volvemos a aterrizar en París de nuevo y sí que nos gustaría que nos contaras un poquito qué te encuentras allí. Es decir, qué te encuentras, uno, como primera vivencia en el extranjero y dos, a nivel de, oye, un vestuario de superestrellas, de ¿qué te encuentras? Pues, mira, tú lo has dicho. Primero, yo firmo en París y llego con una ilusión tremenda, sí que es verdad, llego lesionado. Por culpa de esa lesión que padezco en verano, me pierdo unos Juegos Olímpicos y llego a París antes para recuperarme la lesión, ¿no? Llega un vestuario que es totalmente diferente a lo que había vivido hasta ahora, ¿vale? Porque somos muchísima gente de diferentes países, en una lengua nueva para mí, que yo no tenía ni idea de hablar francés, pero bueno, sí que es verdad que había muchos jugadores de allí que hablaban español, ¿vale? Pero bueno, yo creo que con mi manera de ser me adapté muy bien a los nuevos compañeros. Los compañeros me acogieron muy bien. Lo que pasa que, claro, al mes de estar yo allí, fichan a Mikkel Hansen, que juega en mi posición, que es el mejor jugador del mundo en ese momento. Y bueno, para mí realmente es una ilusión el decir, ostras, voy a jugar con Mikkel Hansen, voy a jugar con Marco Kopliar, voy a jugar con Mladen Mojinovic, con Luca Baló, esto con Samuel Onrubia, con José Manuel Sierra. Ostras, tenemos un equipazo. El problema es que, claro, cuando empezamos a jugar y a competir, y esto viene ligado un poco a lo que te hablaba antes de los entrenadores españoles, la manera de gestionar un equipo con tantísimos grandes jugadores es 7 jugadores juegan y 7 jugadores juegan 0 o juegan 5 minutos. Yo me encuentro de venir de León, de jugar todo, de ser súper importante, estar en la selección española, a llegar a París y en la primera vuelta, pues el partido que más juego a lo mejor son 15 minutos o 20. Entonces eso para mí es un shock, ¿no? El decir, o sea, estamos ganando los partidos, incluso, mira, estamos ganando los partidos de 10 y no estoy jugando. El mayor shock que tengo es este, ¿no? El poder entender la visión del entrenador, de decir, bueno, es que mi manera de gestionar un equipo es esta, no es porque tú no me gustes como jugador, simplemente es que en tu puesto voy a poner al bueno, y el bueno es el mejor jugador del mundo, y ya está. Y hagas lo que hagas, eso va a ser así, porque realmente lo fue. Pero bueno, yo hasta que me costó muchísimo entender eso. Yo durante la primera temporada yo no lo entendía. Yo iba allí al final, iba a entrenar. Además que entrenamos bastante menos de lo que se entrenaba en España. Claro, luego no jugaba. Yo decía, bueno, entreno menos, no juego, tengo que hacer algo. Pues entrenaba por mi cuenta también. Y esa fue la motivación que yo encontré para seguir compitiendo al máximo nivel. Al año siguiente fichamos más jugadores. Fichas a Nalier Narcís, a Orcházar, Igor Bori, más superjugadores. Entonces yo digo, si ya no jugaba el año pasado, este segundo año menos todavía. Sí que es verdad que ese año
no sé por qué, bueno, pues empezaron a confiar en mí, empecé a jugar de central, empezó a rotar un poco más el entrenador, jugamos, sí que es verdad que jugamos también Champions League, que jugamos 2 partidos por semana, y ahí, cuando menos parecía que iba a tener oportunidades, más tengo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que me ayudó a entender un poco el decir, bueno, cada entrenador tiene su manera de gestionar y el jugador tiene que encontrar su rol dentro del equipo. Lo difícil es encontrar tu rol y entenderlo, y luego hay jugadores que tienen que aprender a compartirlo. Tú puedes entender el rol que tienes, pero si no te gusta y no estás de acuerdo, vas a estar enfadado. Y si estás enfadado, no vas a rendir a tu mejor nivel. Yo creo que tuve la suerte, y incluso puedo decir, creo que incluso la humildad de decir, oye, ¿me quieres para esto? Pues yo voy a trabajar y a estar preparado para esto que me quieres, y ya está. Un pequeño inciso, porque creo que esto además es bastante común, lo podemos ver desde jugadores jóvenes que a lo mejor en plata destacan muchísimo y llegan al equipo de Asobal, o jugadores que en esa primera nacional, a ti te pasa un poquito más mayor, pero suele pasar con perfiles incluso más jóvenes. ¿Qué consejo o qué vivencia puedes darte un poco de esa experiencia, de esa frustración? ¿Cómo lo manejas de repente pasar de ser la estrella, jugar muchísimo, sentirte muy importante, a quedo un poco más renegado, a ese segundo plano? ¿Cómo lo tratas? Yo lo que digo siempre es esto, que lo primero que hay que entender es lo que quiere el entrenador de ti. Y para estar preparado para lo que quiere el entrenador de ti, dárselo. Y luego ir poco a poco demostrando que a lo mejor le puedes dar algo más de lo que él quiere de ti. Si tú consideras que es poco, si tú consideras como jugador que lo que te pide el entrenador es menos de lo que tú puedes dar, lo mínimo que tienes que hacer es darle lo que él te está pidiendo, ¿vale? Entonces, primero entender eso, entender qué rol tienes tú en el equipo, porque es eso, no vas a tener el mismo rol en el balonmano Granollers que si te ficha el Barça, ¿vale? ¿Por qué? Por cuestiones obvias, porque no estás rodeado de los mismos jugadores, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa? Si te ha fichado el Barça, es porque el entrenador confía para que estés en el Barça. Para lo que sea, pues primero tienes que entender para qué te ha fichado, qué necesita el entrenador de ti. Pues trabajar para que lo que necesite el entrenador de ti, tú se lo des. Y una vez el entrenador vea que le estás dando lo que él te pide, pues hay que intentar seguir demostrando que le puedes dar algo más. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo llegué a Seguet, yo era un jugador que en Paris Saint-Germain empecé a ganarme el sitio defendiendo más que atacando, llego a Seguet y solo ataco. ¿Por qué? Pues Pastor quería de mí otras cosas, ¿vale? Me costó mucho entender esto, y yo enfadado y cada día enfadado, y es que no me pone a defender, y es que me pone a defender de exterior, y es que en ataque solo salgo los últimos 15 minutos de cada partido. Bueno, es que quiero jugar más, es que hay jugadores que juegan 50 y yo porque no juego más de 30. Bueno, pues porque el entrenador necesitaba de mí que estuviese bien del 15 al 30 de cada parte, y ya está, y atacando de lateral y defendiendo de exterior. Pues primero hazlo bien ahí, porque si no lo haces bien ahí es imposible que en algún momento en vez de jugar 30 juegues 50, ¿vale? Pues a mí eso me costó entenderlo. Me costó mucho, yo perdía el tiempo en decir, es que no me pone a defender de segundo, es que solo ataco, es que no cojo ritmo, es que no me da tiempo de coger el ritmo de partido si solo ataco. Bueno, pues si no te da tiempo hay que hacer algo para que te dé, porque de momento lo que quiere el entrenador y lo que necesita el equipo de ti es esto. Y entonces, claro, por eso digo que no es fácil. Primero entender lo que quiere el entrenador de ti. Segundo, compartirlo. Y tercero, ser lo suficientemente humilde para decir, aunque no lo comparta, voy a trabajar al máximo para poder dárselo. ¿Por qué? Porque si me lo pide el entrenador es lo que él considera que el equipo necesita de mí. Para llegar a entenderlo y a llegar a ese punto de alcanzar el rol, ¿no? que nos gusta, y ahora te permitimos que te pongas la camiseta de entrenador y de jugador, te pongas las dos. ¿Cómo gestionabas tú o cómo crees que esa relación de liderazgo del entrenador respecto al jugador se debe gestionar para que el jugador comprenda y así el equipo dé un salto más gracias a esa nueva incorporación, vamos a decir? Yo creo que lo más importante es convencer al jugador, que el jugador se convenza de que si las cosas al equipo le van bien, es más fácil que a ti te vaya bien. Pero también al revés, que si a ti las cosas te van bien, es más fácil que el equipo también vaya bien, porque al final es un jugador, pero luego es otro, y cada jugador tiene su rol. Y posiblemente no solo haya 1, 2 o 3 jugadores que no entiendan el rol que quiere el entrenador. Es muy difícil conseguir que todos
compartan el rol que el entrenador quiere, ¿no? Es un éxito tener a todos convencidos del rol que se les exige y que todos se vean capaces de poder afrontarlo, ¿no? Pero yo creo que la misión del entrenador es esa, el decirle, oye, mira, yo necesito que tú vengas a jugar de lateral derecho porque necesito que en defensa me hagas la defensa y aunque seas diestro me ataques en la derecha 10 minutos en cada parte. Necesito que esto me lo hagas bien y ya está. ¿Lo ves? Sí, no. ¿No lo ves? Pues tienes un problema porque te he fichado para eso. ¿Que lo ves? Pues venga, con todo. Y a trabajar para que lo puedas hacer, para que te orientes bien defendiendo, para que en ataque no te compliques y la juegues de esta manera. Y luego, cuando esto lo hagas bien, a lo mejor un día el equipo necesita que vayas a jugar a la izquierda. Bueno, pues esto que te he explicado último es lo que me pasó a mí cuando fiché en Nantes. Yo, cuando ficho en Nantes, Alberto Entre Ríos me llama y me dice, oye, mira, necesito un jugador, se me ha lesionado Gurbindo, necesito un jugador para acompañar a Lazarov. ¿Y Lazarov qué pasa? Lazarov ataca pero no defiende. Pues necesito que tú hagas la defensa de Quiro y que en ataque pues les des 10 minutos por parte o 5 o algún día a lo mejor nada. Pues, ¿quieres venir? Sí, pues venga, de cabeza a eso. Y yo tenía claro mi rol ahí, en Nantes, era ir a eso. ¿Y qué pasa? Pues que llegó algún partido que el lateral izquierdo no funcionaba, el segundo tampoco, y venga Antonio, te toca. Pues venga, 50 minutos de lateral izquierdo y a sumar. Y hay que entender eso, es decir, ¿qué necesita de mí el entrenador? Que si se lo doy, el equipo se va a beneficiar. Y si el equipo se beneficia y ganamos cosas, es más fácil para que el jugador destaque, que los otros equipos o que los otros entrenadores o que el seleccionador se fije en él, por todo, por la capacidad de adaptación, por el desarrollo del juego, por el compañerismo mismo, por esas cosas que parecen tonterías, por todo. Llega el momento de dar el siguiente paso en tu carrera, que es ir a Hungría. ¿Qué cuestiones, cómo es ese paso, ¿no? ¿Qué factores influyen? Volvemos a esa pregunta, ¿no? Que vamos a repetir varias veces. ¿Y qué es lo que te encuentras en ese PIK Szeged? A mí el principal factor que me hace ir a PIK Szeged es Juan Carlos Pastor. A mí, yo vengo, eso te digo, de estar en PSG con un entrenador que tiene una manera totalmente diferente a la que yo entiendo o había vivido hasta ese momento de cómo había que gestionar un equipo. Repito, ni mejor ni peor, muy diferente a lo que yo entendía. Conseguí adaptarme a eso, por muy diferente que fuese, pero me llama Juan Carlos Pastor y en una charla de 15 minutos me explica todo lo que quiere de mí para el equipo. Quiero que ataques aquí, que me defiendas aquí, que juegues esto, creo que haces bien aquello, creo que la transición me puedes hacer tal. ¿Qué te parece? En 15 minutos le dije, vale, sí, ya está. Pues vale, sí. Ya, vale, que sepas que mi representante va a hablar con los directivos de PIK Szeged. Mi intención es ir ahí. Tenía oferta de Montpellier también, tenía oferta de Wisła Plock y algún equipo alemán. Pero en el momento que él me explicó todo esto, yo decidí ir allí. ¿Por qué? Porque yo ya había oído hablar del sistema de Pastor y quería vivirlo. Y bueno, yo me encuentro pues eso, una manera de trabajar totalmente diferente a la que había vivido hasta ese momento, en el que todo se trabaja eso, pues muy meticuloso, trabajando en todo, en el aspecto táctico sobre todo, en el que se dedica muchísimo tiempo a las preparaciones de partido, que en todos los entrenamientos van dedicados exclusivamente a la táctica colectiva, a la táctica individual también, y eso era algo que yo no había vivido hasta entonces, ¿no? Pues también me tuve que volver a adaptar a eso. Lo que pasa que yo lo disfrutaba mucho. Yo las sesiones de vídeo las disfrutaba mucho, duraban muchísimo, pero a mí me encantaba escuchar todo lo que Pastor nos explicaba. Yo las sesiones de entrenamiento las disfrutaba mucho. Sí que es verdad, pues que a veces es que estamos muy parados, es que Pastor explica demasiado y queremos movernos más. Bueno, yo lo disfrutaba mucho, intentaba adaptarme de otra manera. ¿Qué pasa? Yo también tuve mis problemas para poder entender lo que Pastor necesitaba de mí, lo que el equipo él quería para que yo aportase al equipo, pero en el momento que lo entendí, cambió. O sea, el Antonio García pre-PIK Szeged, al Antonio García post-PIK Szeged, son dos jugadores totalmente diferentes. Y realmente mi manera de entender el balonmano cambia en el momento que yo trabajo con Juan Carlos Pastor.
En ese momento, por ejemplo, ¿llegas a notar diferencia entre ligas? Es decir, porque ya habías vivido la española, la francesa. Ahora, ¿notas diferencias entre una y otra? Sí, tanto, hombre. La liga húngara, eh, tú cuando eres jugador de Pixel o de Vesprem, la liga húngara la puedes utilizar para preparar la Champions. Y eso es así. Lo que dicen que hace el Barça, eso pasa en la liga húngara y yo creo que la liga polaca también. Eh, en el momento que yo estaba en liga francesa, y yo creo que ahora también pasa, ahí es diferente, porque ahí sí que todos los equipos tienen grandes jugadores, se puede jugar de una manera o de otra, pero todos tienen grandes jugadores y grandes nombres. La liga danesa yo creo que más o menos es lo mismo, y luego la Bundesliga pues es digamos que yo creo que es donde más equipos de gran nivel, con grandes jugadores hay, ¿no? Quizás es donde más internacionales hay, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia. La Liga Española, en el momento, cuando yo dejé la Liga Española en ese momento, habían 5 o 6 equipos que podían ganar a cualquiera. Barça, Ciudad Real, Atlético, podían perder con Ademar, podían perder con Valladolid, podían perder incluso en Granollers o empatar. Incluso en esa época estaba el CAI Aragón, Balonmano Logroño, ¿vale? Y en esa época la Liga Española competía con todos. Yo creo que ahora la Liga Española compite otra vez con todos, ¿vale? A nivel de los equipos, quitando el Barça, el resto de equipos que compiten en Europa, yo creo que pueden ganar a los otros equipos de liga francesa, alemana, que compiten en Europa. Obviamente, a lo mejor los alemanes sí que están un poco por encima, pero en Francia, quitando a Nantes, Montpellier y PSG, yo creo que cualquier equipo de la Liga Española puede competir con los equipos de la Liga Francesa, aunque tengan mejores jugadores los de la Liga Francesa. Pero eso es así. Entonces, diferencias entre ligas, yo la principal diferencia que viví es esta. Es decir, es que en la Liga húngara, los partidos de liga, quitando cuando juegas contra Vesprem y a lo mejor contra Tatabáña, el resto son para preparar los partidos de Europa. Hemos hablado, o has mencionado varias veces, la figura del representante, y en este podcast que va orientado a la figura del jugador, creo que nos parece clave hablar de cuál es esa relación, qué es lo positivo que debe aportar un representante a un jugador. ¿Cómo tú ahora mismo le explicarías a un jugador de 20, 22 años la importancia de su representante? Para mí, el representante tiene que mirar siempre hasta cierta edad sobre todo, por el desarrollo deportivo del jugador. O sea, es muy importante que un representante sepa de balonmano, porque él tiene que ver que un jugador joven lo que tiene que buscar es que siga mejorando como jugador. No solo una mejora económica, sino lo principal es que ese jugador vaya a un sitio donde su entrenador y su club le vaya a dar lo que necesita, que es mejorar como jugador. Eso para los jugadores jóvenes. Luego, obviamente, cuando ya pasas de una edad, obviamente ya tienes que mirar a ver dónde estás y ver si quieres poner por delante el competir por títulos, o si no puedes ir a equipos que compitan por títulos, competir por estar en competición europea, y si no ya, pues obviamente el tema salarial, ¿no? El tema salarial es importante, obviamente, siempre va a ser importante, sobre todo si hay mucha diferencia entre unas ofertas y otras. Pero yo creo que hasta los 24 25 años, lo principal y básico es el desarrollo del jugador, como deportivamente hablando, ¿no? Y una vez a partir de ahí hay que ver dónde estás, a qué nivel estás, las aspiraciones que tú tienes, y a ver si quieres competir por Europa, si puedes ir a un equipo que esté compitiendo por Europa, si quieres competir en Europa, y el tema salarial. Entonces, yo creo que el representante tiene que tener esa cercanía y tiene que ser lo realmente honesto para recomendar a un jugador esos puntos de vista. Ahora realmente digo, esos son mis puntos de vista como Antonio García, como exjugador después de lo que he vivido, y ahora pues como iniciando una carrera como entrenador. A lo mejor hay otra persona que tiene otro punto de vista, ¿no? Pero mi consejo es ese. Siempre hay que ir hasta los 25 o 26 años, hay que ver quién está de entrenador en el equipo al que vas, intentar mirar jugadores de tu prototipo que han pasado por ahí, qué ha pasado con ellos, por el entrenador, por el club en el que vas, y a partir de ahí puedes decidir. Sales de Pixeget y de ahí viene un momento, además, vas a Dinamarca, pero vas solamente durante unos meses, después sale la cesión al Barça. Cuéntanos un poquito todo ese proceso, ¿cómo se da también?
El tema de Dinamarca coincide mucho también pues con un cambio mío de situación personal, ¿no? Yo pues en los últimos meses de Szeged me separo y ya me quedo solo en mi carrera profesional, ¿vale? Mi expareja y mi hijo, la madre de mi hijo, vienen a vivir a España. Yo mi carrera internacional empiezo a hacerla solo, ¿no? Entonces yo de Szeged cambio a Kolding y allí voy solo por primera vez, ¿vale? ¿Qué pasa? Llego a Kolding, un equipo también con grandes jugadores, con grandes nombres y con un entrenador español, con Antonio Carlos Ortega, que además fue un poco similar a lo de Pastor, ¿no? Él me llama, me explica un poco lo que quiere de mí para el equipo y me explica la situación real de ese club, que no era una situación normal. Es un club con 2 sedes, Kolding y Copenhague. En esa época era el KIF Kolding Copenhague, en el cual entrenamos únicamente 3 días a la semana todo el equipo junto, porque la mitad del equipo vive en Copenhague, la otra mitad vivimos en Kolding y quedamos a entrenar a 100 kilómetros de Kolding en un pabellón durante 3 días a la semana. Entonces, todo esto me lo explica Ortega, ¿vale? Y luego hay otros 2 días que los de Kolding entrenamos en Kolding y los 5 o 6 de Copenhague entrenan en Copenhague por su cuenta y nos juntamos para jugar el partido. Cada partido de casa es un partido en Kolding y otro en Copenhague. Muchas cosas que adáptate también a eso. La cosa no funciona. O sea, pero no funciona el equipo. Empezamos a perder partidos, teniendo un muy buen equipo, Konstantin Igrópulo, Nico Mindeguía, Fabio Chufa, Magnus Landin, Kaspervik, Lars Jorgensen, o sea, Boss Pelleberg, equipazo. Pero no empezamos a perder partidos y yo pues empiezo jugando mucho y cada vez voy jugando menos, hasta que llega Navidad, que no juego ni 5 minutos por partido, ¿vale? Bueno, pues después de Navidad lo mismo, jugando 5 o 10 minutos, no juego, y se lesiona Lasse Andersson en el Barça. Bueno, pues ese día, yo al día siguiente lo veo en el periódico, que Barça está buscando un sustituto para Lasse Andersson. Y yo lo vi y le envié un mensaje a Víctor Tomás. Yo dije, oye, mira, Víctor, he visto esto, no sé si estáis buscando lateral, pero si hubiese la posibilidad, yo haría lo que fuese para salir de aquí. Y Víctor me dijo, bueno, no sé, yo no sé nada, pero se lo digo a Pasqui. Total, al día siguiente me llamó Pasqui, me preguntó, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es tu situación? Tal. Y yo le expliqué, me dijo, vale, pues nos gustaría que vinieras, pero te podemos hacer una oferta y no, esta es la oferta que tenemos, no vamos a negociar contigo. Yo dije, sí, no la voy ni a mirar. Yo hablé con Carlos, Carlos me dijo que ningún problema, que me entendía mi situación totalmente, y aparte de que no estaba jugando y que iba a volver a Barcelona a estar cerca de mi familia también, ¿no? En una situación muy complicada para mí. Y sí, en Kolding se portaron muy bien, yo fui a Barça y pues pasé de estar en el peor momento de mi carrera deportiva a llegar al mejor club del mundo del balonmano, ¿no? En un sitio que además pues me trataron súper bien. Pasqui me trató genial, en 2 semanas yo cambié como jugador, parecía otro, empecé a disfrutar la pista, me dejó de doler todo lo que me dolía, y bueno, pues me cambió un poco lo que parecía que estaba siendo ya mi declive como jugador, porque realmente yo cuando estaba en Kolding me quedan 3 años de contrato y dije, a la que termine mi contrato aquí me retiro. Y bueno, se dio así la cosa. ¿Hasta qué punto hablabas que en 2 semanas te cambia, ¿no? Y me surgía la pregunta, ¿hasta qué punto el tema psicológico es tan determinante? Y si alguna vez tú cuando hablas con tus chicos, con tus jugadores, les recomiendas incluso el buscar ayuda, habláis de estos temas. Me parece algo que merece... Es totalmente primordial. O sea, el que un jugador se sienta importante en el equipo, que se sienta válido, que se sienta necesario. Si un jugador no se siente esas 3 cosas, o una de las 3, es muy difícil que rinda a su mejor nivel. Nosotros, bueno, desde que yo estoy en Granollers, ya no solo como entrenador, sino también como jugador, que siempre he sido muy cercano a Antonio Rama, realmente nunca hemos recomendado a nadie, por lo menos yo directamente, tratar con un profesional. Pero sí que he intentado, pues,
tratar y convencer a algún compañero que he visto que podía tener alguno de estos déficits, el decirle, oye, que esto no es así, que mira esto y esto, te tienes que sentir importante, el equipo te necesita. ¿Por qué? Porque sé que sin eso es que es imposible que un jugador rinda a su mejor nivel, ¿no? Luego, obviamente, aquí, pues ya te digo, he tenido la suerte de que más o menos yo creo que todos los jugadores que han pasado por aquí en los últimos años se han encontrado muy bien. Y eso es mérito de Antonio Rama y de los cuerpos técnicos que han estado aquí, ¿eh? Pero esto que dices, yo recomiendo a cualquier jugador que necesite esa ayuda psicológica, pedirla, porque si tú no te sientes importante, estás equivocado. Porque si un entrenador te tiene en el equipo, es que sabe que el equipo necesita a ti, porque si no, tendría otro. Y eso es así. ¿Y tú crees, porque esto es un melón que nosotros nos queda por abrir, ¿no? Lo tenemos ahí, todavía no lo hemos abierto. ¿Tú crees que la figura del psicólogo deportivo va a ser esa nueva rama que ya hemos abierto, la del preparador físico, ya hemos abierto la del analista, estamos abriendo la del Big Data? ¿Tú crees que esa es la nueva rama que vamos a empezar a abrir como alguien que refuerce realmente la figura del entrenador? Debería serlo. De hecho, los deportes que se lo pueden permitir así se están desarrollando, ¿no? Entonces, si en los deportes que se lo pueden permitir lo están haciendo así, es porque funciona y porque es totalmente necesario, ¿no? Y estoy seguro que restar no va a restar nunca. O sea, no sé si te va a sumar, seguramente sí. Si no lo necesitas, no pasa nada, no haces uso de él. Pero estoy seguro que si hay necesidad de tratar ese déficit que se pueda tener, y que estoy seguro que se tiene en cualquier grupo de trabajo, el poder tener una persona que esté preparada para trabajar en eso es vital, ¿no? Igual que se ha necesitado un preparador físico, aunque haya entrenadores que estén preparados para afrontar esa necesidad del equipo, no es lo mismo que tener una persona que se dedica única y exclusivamente profesionalmente a esa rama, ¿no? Pues con el tema de la psicología estoy seguro que es lo mismo. Después de esos meses que pasas en Barça, que son 3-4 meses más o menos, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque acabas en Bucarest, ¿cómo llegas a eso? Bueno, al final tengo pocas opciones, ¿eh? Después de estar esos 6 meses en el Barça, no tengo pocas, ¿eh? Tengo varias opciones para jugar, pero yo me dejo guiar por Pasqui. Pasqui es en el momento en que él está trabajando con la Federación Rumana, él es seleccionador rumano, y me recomienda ese proyecto. Va Pau Campos como entrenador, que es un entrenador español, con un preparador físico español también. Hay otros jugadores que también van allí, está Sasha Tiumensev, está Javi Humet. Fichan a varios jugadores internacionales rumanos con proyección, y yo realmente voy a Bucarest porque creo que es un proyecto que se inicia, pero con aspiraciones de competir en Europa y de crecer, ¿no? Y realmente era eso. Y voy allí, y el problema es que, claro, que es un gran proyecto en manos de gente que tiene una cultura una paciencia, sobre todo una paciencia demasiado corta, ¿no? ¿Y qué pasa? Y ahí al mes y medio a Pau Campos lo despiden por perder un partido. Y es empezar de nuevo. Entonces llega un entrenador rumano y, claro, pues totalmente diferente. O sea, un entrenador con una manera de hacer las cosas muy diferentes a lo que yo conocía, lo que yo había entendido hasta ese momento, que tira por tierra todo el proyecto que se había iniciado 2 meses antes, y que con una manera de hacer las cosas pues que a mí me costaba entender, ¿no? Al principio. El presidente sentado en el banquillo, en los partidos, tomando decisiones que van más allá de los despachos. Entonces, claro, son maneras de hacer que se hacen por allí, y hay que respetarlas y hay que entenderlas, ¿no? Pues bueno, nos cuesta un poco, pero aún así yo estoy muy contento en Bucarest, y me trataron muy bien en Bucarest. La ciudad espectacular, vivir en Bucarest genial, pero lo mismo, estoy solo y aún estaba muy feliz allí. Pero yo, cuando paso allí 6-7 meses, ya decido que tengo que volver a Granollers, que tengo que volver a España, porque necesito estar cerca de mi familia, cerca de mi mujer, de mi actual mujer,
Y realmente me hubiese gustado seguir más tiempo allí. Si mi familia hubiese estado conmigo, estoy seguro que hubiese estado más tiempo en Bucarest. Pero bueno, hablo con Granollers y ellos me dicen que estarían encantados de que yo volviese. Y yo pues vengo aquí con muchísimas ganas. Pero ya te digo, el año que estuve en Bucarest tengo un muy buen recuerdo de todo, del club, de la ciudad, de los compañeros, de todo. Antes ya una pregunta que ya nos la has contestado, ¿no? Que ¿por qué el mejor o de los mejores momentos de Antonio García es cuando vuelves aquí a Granollers? Independientemente del tema de la familia, de estar cerca de los tuyos, tú te veías mejorando en esos momentos. O sea, ¿notabas que Antonio García seguía siendo cada día un jugador mejor que el día anterior? Totalmente, porque mira, a mí hay una cosa que yo creo que es lo que me hace cambiar como jugador, ¿no? Y es el empezar a jugar para que mis compañeros sean mejores. Que todo lo que yo sé como jugador, que en este caso pues viene en mi cabeza estaba pues la parte táctica que aprendí en Seguel con Pastor, que todo eso que yo entiendo y que he entendido en Granollers, mis compañeros lo entiendan lo antes posible, porque estoy seguro que es la mejor manera de que ellos se desarrollen y de que el equipo pueda coger el mejor nivel posible para competir. Yo al final, cuando firmo en Granollers, le digo a Pep Blanchard, mira Pep, yo quiero venir a Granollers a ganar un título. Y realmente estaba convencido de que tenía que ser así, por todo, por los jugadores que habían aquí, por el cuerpo técnico que había. Y realmente el cambio de perspectiva que yo tengo en mi juego, de decir, vale, voy a jugar, necesito jugar para que mis compañeros entiendan que esta manera de entender el juego es la mejor para ellos y la mejor para el equipo. ¿Vale? Pues el enseñar pues, a arrastrar para que venga otro y aproveche el espacio que yo he creado. El atraer a mi par para soltar el balón lejos y que puedan meter gol. Todas estas cosas. Que había veces, incluso sobre todo al principio, mi gente, incluso el entrenador me decía, deja de jugar para los demás, juega que tenemos que meter goles. Y eso es así, ¿no? Pero cuando yo entiendo eso, me dedico a jugar para que mis compañeros sean mejores, es cuando yo mejor juego. Y realmente ha sido cuando yo más me he desarrollado como jugador, porque he conseguido hacer que mis compañeros jueguen mejor jugando yo mejor. O sea, siendo más determinante y consiguiendo que ellos también sean determinantes. En una entrevista con, además creo que son compañeros también, estuviste en otro podcast, no me acuerdo del nombre, me vais a disculpar. Te escuché hablar, creo que son de balonmano también, porque creo que les he escuchado y en la entrevista hablabas también de la madurez que alcanzaste y el cambio también a nivel de preparación física, cuidarte y demás. ¿Era con ellos? Sí. Un saludo, porque al final todo lo que sea en podcast... No son de balonmano, ¿eh? ¿No son de balonmano? Son 4 chicos de bachillerato de mi pueblo de La Llagosta que me entrevistaron pues, por ser de La Llagosta. Joder, pues pensaba que eran y lo hicieron genial. Sí, por eso. Lo hicieron genial. Nos ha llegado por redes sociales, así que bueno, enhorabuena para ellos y animar a todos los que quieran también meterse en el mundillo de los podcasts del balonmano. Te quería preguntar un poquito también por todo eso, de cómo te ha afectado, cómo lo has vivido en esta última etapa. Mira, esto también, y está bien que me lo recuerdes porque ha sido clave, ha sido vital. O sea, yo cuando llegué a Granollers no existía la figura del preparador físico en esta segunda etapa, ¿no? A causa de los recortes se tuvo que quitar. Y era Antonio Rama un poco el que, aparte de la figura como primer entrenador, llevaba un poco la preparación física. ¿Qué pasa? En esa época entrenamos una sesión al día únicamente y había semanas que no entrenábamos ni todos los días. Entonces la preparación física, Antonio nos la pasaba y el que podía la hacía. El segundo año empieza Pablo Larrumbide como segundo entrenador y se hace cargo de la preparación física. Y ahí es donde hace el clic el equipo. O sea, ahí yo hablo con Antonio y le digo, oye, mira, si queremos competir con los equipos de arriba, con los Logroño, Ademar, en esa época, luego se añadió también Vidasoa. Si queremos competir con ellos hay que entrenar más. Y hay que empezar a venir por las mañanas. Y eso fue así. Empezamos a venir por las mañanas, empezamos a hacer un trabajo con Pablo Larrumbide que hasta ese momento no se estaba haciendo. Y a mí eso es lo que me hace también hacer el clic. Porque yo en esa época tengo 35 años
Y a partir de empezar a trabajar con Pablo es cuando yo mejor me he encontrado físicamente. O sea, ya no hablo del peso, no, es la manera de trabajar, el porcentaje graso, la capacidad de resistencia, la potencia, y no es normal que yo tenga más potencia con 35 años que con 28, ¿vale? Y ese cambio de chip, que luego pues Edgar Pérez ha sido continuista, ¿no?, con esa manera de trabajar de Pablo Larrumbide, ha sido lo que nos ha hecho dar el salto a todo el equipo, no solo a mí, ¿eh? A mí quizás es en lo que más se ha podido ver, pues porque yo era ya más mayor que el resto y he podido seguir jugando, pues eso, casi 60 minutos a un ritmo muy elevado, porque bueno, ahora pues cuando ves jugar a Granollers ves que jugamos a un ritmo muy elevado y que el que más corría casi era el más viejo del equipo. Bueno, pues se veía un poco más por eso, pero es gracias al trabajo físico que se ha ido haciendo. Y por eso te decía que la manera de trabajar físicamente de ahora no es la misma de hace 20 años, cuando yo empecé. Ojalá hubiese podido trabajar con Edgar Pérez, con Pablo Larrumbide, hace 20 años, como lo he podido hacer hasta ahora, ¿no? Y a nivel nutricional, cuéntanos un poco también, ¿has ido cambiando esos hábitos a lo largo del tiempo? O sea, ¿qué también, para ese chico joven de 20, 21 años, qué hiciste? ¿Qué has cambiado? Mira, yo, para que te hagas una idea del nivel de conocimiento que yo tenía en esa época, o sea, cuando a mí me dijeron, tienes que empezar a cuidarte nutricionalmente, yo dejé de beber Coca-Cola y dejé de comer pan. Todo lo demás, lo que me apetecía. Y ya solo con eso, ya noté un cambio, ¿sabes? Pero yo, pues comer pasta, carne o arroz y pescado y se acabó. Tomaba poca fruta, poca verdura. Claro, en el momento que yo empiezo a tener conocimiento de esto, que es el año que yo voy a jugar a Bucarest, es que hago un cambio ya no físico, sino de energía total. El tener un nutricionista, el controlar las cantidades, el controlar el líquido que bebo, la fruta antes, después de los entrenamientos de los partidos, la suplementación. Claro, que yo no empecé a suplementarme hasta mis últimos 4 años como jugador. Que esto, dices ahora mismo, es una locura, ¿no? Pero es que es básico. Ojalá hace 20 años yo le hubiese dado la importancia que le he dado en mis últimos años a todo esto, ¿no? A la preparación física, a la nutrición, porque pues estoy seguro que hubiese empezado a despuntar quizás un poquito antes. Antes de llegar a la etapa de la retirada, yo quiero hablar de un momento importante, creo que un momento clave, ¿no?, para ti como jugador. Mundial de España, 2013, ¿cómo vivís eso? Cuéntanos un poco las sensaciones, lo que es trabajar con Valero Rivera. Yo creo que es otro entrenador que nos gustaría sentar aquí alguna vez. Y creo que nos gusta que nos cuentes cómo es trabajar con él, cómo fue ese año, esa concentración, ese campeonato. Pues mira, la palabra que define a Valero es la exigencia, ¿no? Al final él es un entrenador que en las 24 horas que tú pasas con él te exige el máximo en todo lo que haces. Pero ya no solo dentro de la pista, fuera de la pista también. La exigencia de que tú eres un jugador profesional, y no un jugador profesional cualquiera, sino un jugador profesional que está con él para ganar todo. Y cuando estás con él para ganar todo, él sabe y es muy consciente de lo que un jugador necesita. Y él te va a exigir que todo eso lo lleves a cabo. El descanso, el cuidado físico, la puntualidad, la atención en los vídeos, el compañerismo, la seriedad. Y eso él lo lleva a rajatabla. Y como él lo lleva a rajatabla y se lo autoexige, el primero, pues quiere que todos los jugadores que le rodean también lo hagan. Entonces, eso hace que todos los jugadores que iban con él estuviesen a su máximo nivel. ¿Y qué pasa? Pues que cuando tú tienes en un equipo al máximo nivel a Arpat Stervik, a Alberto Entre Ríos, a Albert Rocas, a Dani Sarmiento, a Chema Rodríguez, a Valero Rivera, a Víctor Tomás, todos estos, pues es muy difícil perder. Encima ese año pues era la oportunidad de que la tendencia que estaba teniendo el balonmano español en esa época, que era una tendencia de que se iba a pique por el tema de la crisis,
intentar darle la vuelta, ¿no? Pues porque tenías un campeonato del mundo en casa, porque tenías una selección con posibilidades de conseguir medalla. Veníamos de un batacazo en los Juegos Olímpicos de Londres en cuartos de final, que perdemos injustamente ahí con el gol al final de Acambré. Veníamos dolidos, ¿no? Que eso también es algo que también suma. Y bueno, lo vivimos con muchísima ilusión. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se volcaron muchísimo con nosotros, la gente en los pabellones se volcó muchísimo con nosotros, las familias, la gente de balonmano, los clubes. Y claro, todo alrededor nuestro, el aura ese, ¿no?, que se dice, iba dirigido a de que íbamos a conseguir algo, de que íbamos a conseguir medalla, ¿no? Entonces, yo ahí tengo muy buen recuerdo porque era quizás la primera vez en que yo vivía algo dentro del balonmano al maximísimo nivel, ¿no? Pues está en la selección española, con Valero Rivera, con estos jugadores que te he dicho, Julen Aguinagalde, Joan Cañellas, Víctor Tomás, Carlos Ruesga, con amigos además, que también veníamos de las categorías inferiores, pues te daba la ilusión y la motivación de decir, ostras, tenemos que hacer algo grande. Luego encima se da en el Palau Sant Jordi, llegamos a la final, 20 y pico mil personas, toda mi familia, todas nuestras familias allí, todos nuestros amigos allí, y quedas campeón del mundo ganando a Dinamarca, que había ganado, el partido que menos había ganado hasta ese momento era de 5-6, que había llegado a la final fácil, y que eran los principales favoritos, ¿no? Eso yo creo que, no solo a mí, yo creo que a todos los jugadores nos marca ya para toda nuestra carrera deportiva, porque al final eres campeón del mundo, y a un campeón del mundo, esa medalla de campeón del mundo es una etiqueta que vas a llevar siempre puesta, ¿no? Vayas donde vayas, sea cuando sea, vas a ser el campeón del mundo. Y yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho, el ser así, el tener eso, el haber conseguido eso, aparte de todo lo que disfruté, que eso, por mucho que explique, no se llegará a entender porque hay que vivirlo, pero es algo que yo estoy súper agradecido. Estoy muy agradecido a Valero por haber confiado en mí en ese momento, porque realmente era un momento complicado. Yo estaba en París, no jugaba mucho, y él siguió confiando en mí, ¿no? Y creo que eso nos mantiene todavía unidos a ese grupo de jugadores, y creo que fue la semilla que hizo que a partir de ahí se hayan conseguido tantísimos éxitos, porque yo creo que ese fue el punto de inflexión de una generación que ha sido histórica dentro del balonmano español, ¿no? La generación de Julen Aguinagalde, Virán Morros, Raúl Entre Ríos, Joan Cañellas, Sarmiento, todos estos que luego pues hasta ahora seguimos ganando. Bueno, después de todo esto, vamos a por una parte yo creo que también muy importante de tu carrera, que es el momento de la retirada. ¿Cómo llega ese momento? ¿Cómo ronda tu cabeza? ¿Cuándo tomas oficialmente la decisión? Bueno, realmente al inicio de la temporada no lo tenía claro, ¿eh? Yo tenía ilusión por seguir jugando, ¿eh? Yo al inicio en la pretemporada, en agosto, que es lo que se hace siempre más duro, me encontraba bien, y cuando empiezo a competir bien, sí que es verdad que ya empiezo a notar el tema de que esa macroexigencia que se debe tener en el día a día como deportista, en algunos momentos no soy capaz de gestionarla. Pues el tema del cuidado alimenticio, el tema del trabajo físico, el tema de terminar un partido al día siguiente otra vez, hacer tus ejercicios de readaptación, pero lo sigo haciendo, y bien, y con ganas, porque realmente si lo tuviese que hacer ahora lo volvería a hacer, me hubiese gustado. Pero sí que es verdad que cuando empezamos a jugar los partidos de competición europea, me doy cuenta que por primera vez me empieza a entrar el respeto de que no quiero que llegue el día en que yo no pueda estar a mi mejor nivel jugando ese tipo de partidos, ¿vale? Y llega el día de un partido aquí contra Montpellier, que hacemos un gran partido, perdemos, pero jugamos muy bien, estamos compitiendo hasta el final, perdemos de 3 o 4 me parece, y yo juego los 60 minutos y de una exigencia terrible, ¿no? Llego a casa destrozado, y es que no puedo estar ni sentado, no puedo estar ni tumbado, no puedo estar de pie,
y digo, es que no, me encuentro fatal, estoy fatal, y me voy a la piscina a las 12 de la noche en noviembre. Digo, me metí en la piscina, tengo una piscina, me metí en la piscina, que el agua estaba congelada, y me quedé ahí, y ahí fue donde, bueno, todo volvió un poco a la normalidad, ¿no? Y ahí fue cuando dije, es que no puede ser, un día no me pueden sacar o sea, no puede ser que yo deje el balonmano en una camilla. Y fue cuando dije, es que yo si no soy capaz de competir así, no entiendo el balonmano, ¿no? Yo a lo mejor podría haber seguido jugando y en vez de jugar 40, 50 minutos, pues jugar 10 o 15. Sé que no sería capaz de llevar eso después de estar como he estado estos últimos años, y decidí que antes de bajar mi rendimiento o antes de tener que afrontar una situación así otra vez, que lo mejor para mí y lo mejor para el club, sobre todo para Antonio Rama, era dejarlo esta temporada, a final de esta temporada, porque no quería que llegase el día en que alguien me tuviese que decir, Antonio, ya está bien, no queremos contar contigo, porque sé que Antonio no lo habría hecho. Antonio Rama no me habría dicho, oye, que no estás ayudando al equipo, o que el equipo necesita otra cosa que no eres tú. Entonces, como yo no quería poner en ese compromiso ni al club, ni sobre todo a Antonio Rama, yo preferí tomar esa decisión por mí mismo, porque yo tampoco estaba preparado para tener otro rol dentro de mi equipo, y además también me apetecía mucho empezar, por eso, mi etapa como entrenador. Y bueno, habíamos llegado a un acuerdo con el club para poder tener una vida postjugador ligada dentro del club, dentro de la estructura del club, y al final pues eso también me ayudó a tomar esa decisión. ¿Cómo esta decisión, ya no cómo se la toma, sino cómo reacciona tu entorno, en el sentido de, porque entiendo que tampoco tienes que ser fácil, ¿no? Ellos se han acostumbrado a una vida, se han acostumbrado a mirarte, a observar cómo tú ibas desarrollando tu etapa como jugador. ¿Cómo tu entorno reacciona ante esto? La mayoría de gente me dice que no, que yo le explico lo mismo que os explico a vosotros. Oye, mira, es que no voy a ser capaz, no quiero que llegue este momento. Y todos me dicen, no, es que no, pues si no llega, no tiene por qué llegar. Si estás bien, si a ti te gusta, si estás bien. Y mi mujer es la única que me dice, oye, si tú lo has decidido, pues ya está. Tranquilo, que como has hecho las cosas hasta ahora en tu carrera deportiva como jugador, estoy segura que lo vas a poder hacer en lo que te propongas. No habíamos hablado nada de lo que iba a pasar después, ¿eh? Y yo voy a estar aquí a tu lado para ayudarte, y toda tu gente vamos a estar aquí, y ya está, en tu decisión. Pero sí que es verdad, pues eso, a mi madre cuando se lo digo, ella me dice, ¿pero por qué? Si estás bien, lo mítico de las madres, ¿y ahora qué va a hacer el equipo? Y ahora no sé, no, a ver, hay que eres mi madre, ya está, que no pasa nada, que el equipo ya encontraremos otras cosas. Pero yo lo veo así y ya está. Y sí que es verdad que generalmente mis amigos lo mismo también, ¿eh? Pero si estás bien, si no tienes por qué. Antonio Rama me dijo lo mismo, ¿eh? Oye, que yo te veo bien, si me preguntas, yo quiero que sigas, pero si es tu decisión, yo te voy a apoyar y voy a estar a tu lado, y ya está. Y mis compañeros pues lo mismo. Ahí fue lo más duro. Comunicárselo a mis compañeros fue el momento más complicado, porque realmente aquí en Granollers, en el vestuario, siempre hemos estado muy unidos, y ahí fue donde se me escapó alguna lagrimilla, pero bueno, también muy bien recibido. Luego pasas a ser segundo entrenador esta temporada. ¿Qué te llevas de tu versión de jugador a esa parte de segundo entrenador y qué no? Mira, lo que no me quiero llevar es la viralidad, ¿vale? El decir, ese pronto cuando estás en la pista y hay algo que no sale como tú quieres. Pues yo hay veces que me ha costado controlar esos impulsos, ¿no? Y es algo que creo que como entrenador hay veces que hay que tener esos impulsos, pero sé y soy consciente que me tengo que controlar mucho más. De hecho, pues alguna vez me ha pasado ahora aquí en el banquillo, en esta primera vuelta, y ya he tenido cachondeo con los jugadores que se han metido conmigo, de decir, tío, es que mira cómo te pones, tal. Ya ves que soy segundo entrenador, que tampoco es decisivo, ¿no? Pero eso es lo que no me llevaría, ¿no? Esas reacciones a veces pues en algunos errores que se cometen. Y luego lo que sí que me quiero llevar es la manera de ver el balonmano, la manera de cómo hacer ver al resto lo que yo tengo en la cabeza, que yo creo que eso es algo que sobre todo en los últimos años
he sabido gestionar bastante bien como compañero, ahora pues me falta saber hacerlo como entrenador, ¿no? Y también es verdad es eso, que yo en los últimos años aquí, todos mis compañeros he tenido la suerte que me miraban para, oye, ¿qué piensas? Y lo que tú digas o lo que tú pienses, vamos, de cabeza. Pues eso como entrenador hay veces que no va a ser así, porque los jugadores también, igual que lo pensaba yo como jugador, pues los jugadores también van a decir, oye, yo lo pienso así y hay que hacerlo así. Pues yo eso, creo que sé que va a pasar y creo que voy a tener herramientas suficientes o quiero tenerlas para llegar al jugador y hacerle ver que la manera en que yo tengo de ver las cosas son las correctas. Y también el saber cómo entender a un jugador para que lo que él piensa, a lo mejor también en ese momento es lo mejor para el equipo en cada situación, ¿no? Eso yo creo que es lo que creo que quiero coger como jugador. Y luego tengo muchas otras cosas que aprender como entrenador que poco a poco pues supongo iré cogiendo y que tengo la suerte de estar al lado de Antonio Rama que estoy aprendiendo mucho. Uniendo esto que estabas diciendo, cuando has conectado con un entrenador, ¿por qué ha sido? ¿Qué ha hecho que eso hiciese clic, ¿no? ¿Qué momentos, qué manera de tratarte, cómo has logrado conectar? Yo he logrado, es un poco, viene ligado a lo que hemos hablado un poco antes, sobre todo cuando él me ha hecho entender y yo he conseguido entender lo que quiere de mí y que lo que quiere de mí es lo mejor para el equipo, ¿vale? Y esto me ha pasado varias veces en diferentes situaciones, ¿eh? Esto hasta que no he sido ya... Esto se adquiere con la experiencia. Y yo, por lo menos en mi situación, lo he adquirido con la experiencia, ¿eh? Yo el clic ese lo hago en Szeged con Pastor. O sea, yo llego a Szeged muy ilusionado y me llevo un golpe de realidad porque lo que me está pasando en la pista no es lo que yo esperaba que me iba a pasar. Pues eso, dejo de defender, solo ataco, tal, no sé qué. Y Pastor es muy exigente. Y él me exige muchas cosas que yo hasta ese momento no hacía. Y me dice y me exige que deje de hacer otras cosas que estaba haciendo porque en ese momento no era lo mejor para el equipo. Y a mí me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo y yo estaba convencido de que sí, de que yo lo tengo que hacer así. Y en el momento en el que yo entiendo lo que él quiere de mí y que lo que él quiere de mí es lo mejor para el equipo y también lo mejor para mí, que es la manera en que yo voy a mejorar como jugador, es cuando digo, vale, pues ya está. O sea, tú quieres esto, tengo que conseguir dártelo y en el momento que yo se lo doy es que todo cambia. Y yo paso de vivir un día a día terrible allí a disfrutar muchísimo jugando, a disfrutar muchísimo en los entrenos, a ver que como jugador estoy mejorando muchísimo y a entender una manera de jugar que realmente me cambió la perspectiva del balonmano, ¿no? Eso es mi situación personal. Por eso digo que lo más importante es entender el rol que quiere de ti el entrenador dentro del equipo y que tú confíes en ese rol. Si tú no confías en ese rol, te tienes que ir. ¿Por qué? Porque ni el entrenador va a estar bien, ni el equipo se va a beneficiar de ti, ni tú te vas a beneficiar. Entonces, por eso es muy importante estar contento y satisfecho con lo que el entrenador necesita de ti. ¿Cómo has gestionado conflictos con entrenadores y cómo lo harías a día de hoy? O sea, ¿cómo lo hiciste y cómo lo harías si volvieras otra vez atrás? Mira, yo siempre lo he hecho diciendo lo que pienso. Me costó hacerlo, me costó afrontar según qué situaciones, según qué conflictos, porque yo siempre he sido una persona bastante, o sea, muy respetuosa, incluso demasiado tímida, y yo siempre creo que he sabido tener o querer entender, o sea, ¿por qué me están diciendo esto? Aunque no me siente bien, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Pero hay veces en el que no he conseguido entenderlo y me lo callaba. ¿Qué pasa? Llega el momento que esto también te lo da la experiencia y el peso que tú te sientas dentro de un vestuario, el decir, oye, esto no va, lo que tú me estás diciendo no es acorde a lo que está pasando, ¿no? Y cuando yo he entendido que eso ha sido así, he reaccionado y se lo he hecho saber al entrenador. Siempre creo que con mucho respeto. A lo mejor nerviosos, pues me ha pasado con Philippe Cardin, me pasó en Paris Saint-Germain, una vez dentro del vestuario pues nos gritamos, pero siempre con respeto y diciéndonos cada uno lo que pensábamos. Me pasó también con Carlos Ortega en Kolding y lo mismo,
pues una discusión con el mayor respeto, pero yo siempre diciendo lo que pensaba y sin atacar personalmente a nadie, ¿no? Y Carlos igual, conmigo, e incluso con Pastor también me pasó alguna vez en Seguet, ¿no? En el momento que yo creía que se estaba sobrepasando algún límite profesional, pues yo se lo hice saber y pues empezamos a hablar ya de una manera con más respeto, ¿no? Hay veces que eso se necesita, al decir, hey, hasta aquí. Como jugador lo tienes que hacer. Si tú ves que un entrenador pues está sobrepasando según qué límite, hay que decir, hey, hasta aquí. Con respeto, obvio. Obviamente siempre con respeto. Pero hay que hacerlo porque los entrenadores también se equivocan. Igual que los jugadores nos equivocamos. Ahora pienso aún como jugador, Igual que los jugadores nos hemos equivocado, los entrenadores también nos vamos a equivocar. Y eso, pues, el jugador también se lo tiene que hacer saber, porque al final somos adultos igual. Los jugadores y los entrenadores somos adultos, ¿no? Entonces yo creo que con respeto, aunque sea según de qué formas, siempre que haya respeto en las palabras, esos conflictos se tienen que afrontar diciendo cada uno lo que siente. Muy bueno. Por último, ¿cómo ha cambiado tu semana, cómo ha cambiado tu vida de ser jugador a ser entrenador y qué echas de menos? Pues ahora le dedico mucho más tiempo al balonmano del que le dedicaba antes, que parece mentira, pero yo ahora le dedico muchísimo tiempo a la formación de chicos y chicas, de niños y niñas, ¿no? Yo tengo la suerte de estar dentro de un proyecto del club del balonmano Granollers, el proyecto Baibona, se llama YAPE, que es con un instituto de aquí de Granollers, que bueno, todos los niños y niñas de primero a cuarto de ESO que son del club y van a ese instituto, en las horas de educación física, hacen sesión de balonmano, ¿no? Pues esas sesiones de balonmano las hago yo. Entonces, por las mañanas, a los niños a cada curso hago 2 sesiones por semana de 2 horas, ¿vale? Entonces, pues tengo la suerte de tener 4 clases, 4 horas semanales con cada clase, y eso las hago cada mañana. Luego por las tardes estoy con el primer equipo y ya está. Lo que pasa que lo único que echo de menos es entrenar yo. Y no entrenar balonmano, que al final eso quizás es lo que menos echo de menos, Pero el poderme dedicar tiempo a mi preparación física, a sentirme bien, a entrenar, es algo que me está costando porque es algo que he hecho toda mi vida. Entrenar cada día lo he hecho desde que tengo uso de razón. Ya no te hablo desde que soy profesional, pero desde que era un niño yo cada día entrenaba o estaba jugando a fútbol. Y este es el primer año de mi vida que eso no es así, que he pasado 3 o 4 días seguidos sin hacer deporte. Y eso quizás es lo que más me está costando. Entonces mi propósito a partir de ahora, sobre todo ahora que empezamos los entrenamientos, va a ser ese, el intentar dedicar una horita, un par de horas diarias a poder entrenar, a poder pues eso, salir a correr o trabajar en el gimnasio, que hasta ahora lo he ido haciendo algunas veces con el primer equipo, pero creo que por mi bien y por mi salud de mi cabeza y de la gente que me rodea voy a necesitar también dedicarle ese tiempo para mí. Bueno, vamos a por unas preguntas cortas, momentos bisagra, con el que comenzamos con ¿cuál ha sido la llamada más decisiva de tu carrera? La de Jordi Rivera, cuando me llamó para ir a Tokio. La más inesperada, quizás sí, la más inesperada y la más decisiva también porque me hace vivir mis últimos años de carrera deportiva como nunca había soñado. ¿El no más difícil a un club o algún proyecto? Yo creo que el no más difícil fue el que le di a Nantes cuando estaba en Ademar de León y me llamaron para ir a jugar allí y pese a que mi representante quería y estaba seguro que lo mejor para mí era Nantes, dije no para ir al PSG y posiblemente mi representante tuviese razón. Y por último, un partido que te cambió. Hay muchos, pero yo creo que por ser el más especial de todos, creo que el tercer y cuarto puesto de Tokio, la medalla de bronce, eso cambia mi perspectiva de todo. Bueno, vamos con la parte final. Cuéntanos, nos has dicho que ahora dedicas mucho tiempo a balonmano. Cuéntanos hobbies, cosas que te hayan hecho formarte,
más allá del balonmano, series, libros, películas, cosas que digas, mira, esto me ha ayudado mucho en mi día a día o simplemente me ha ayudado a desconectar? ¿Ahora después del balonmano o desde siempre? Nos vale ambas cosas. ¿Las dos cosas? Sí. Mira, a mí lo que ha marcado mi vida siempre ha sido mi fe. Eso es primordial. Mi fe ha sido mi fe en Dios, ¿eh? O sea, yo soy de una familia practicante de toda la vida y todos los valores que yo tengo vienen de ahí, de la superación, el sacrificio, el compañerismo, el agradecimiento. Yo tengo la suerte de que me siento súper agradecido de todo lo que vivo y yo creo que eso ha sido lo que me ha llevado siempre a enfocar las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es gracias a mi fe cristiana, ¿eh? Luego, pues obviamente, libros. Me ha gustado mucho cuando me leí hace varios años Los Pilares de la Tierra. Me gustó muchísimo y es algo que me marcó. Luego, series. ¿Qué series? Es que te digo las clásicas, las que me han hecho vivir cosas chulas, pues eso, Juego de Tronos, Breaking Bad, Peaky Blinders, y la película que la que me he sentido identificado mucho ha sido Braveheart. Esta, desde pequeñito me he sentido muy identificado con ella. Y sí que es verdad que cuando era más pequeño me sentía muy identificado a la hora de competir. Muchas veces me ponía esta película varias veces para sacar un poco la viralidad, ¿no? No viralidad, no, la virilidad. Y no sé qué más. No sé qué más te puedo decir, ya te digo. Ahora hobby, siempre me ha gustado muchísimo dibujar. De hecho, en las épocas que estaba solo dibujaba mucho. Dibujaba para mi hijo también y hacía videollamadas con él para dibujar los dos juntos, porque a mí me gusta mucho dibujar y he conseguido que él ahora sea un crack del dibujo y de hacer cómics. Y ahora pues mi hobby preferido fuera el balonmano es jugar a pádel, que eso es muy de retirado, pero realmente me está siendo una vía de escape que me está ayudando mucho. Sí que te da el carnet de entrenador, ¿eh? El pádel, yo creo que según sacas el título de la EHF te dan Tenemos que de pádel también. El otro día cuando fuimos a Cangas estuvimos hablando con el segundo entrenador de allí tenemos que crear un proyecto de Liga Sobal pádel y jugar los entrenadores, los cuerpos técnicos de cada equipo cuando vayamos a jugar la jornada de liga, la mañana antes del partido de pádel. Habrá que hablarlo con Servando. Hay que decirlo a Servando. Vale, ya para terminar, date un consejo a tu yo del pasado y uno para tu yo del futuro. A mi yo del pasado le diría que esté siempre preparado que ponga todo de su parte para estar preparado ante las oportunidades que se presenten de la manera que se presenten y en el momento que se presenten, que hay que trabajar cada día para estar preparado para afrontarlas. Y al yo del futuro me has dicho, ¿no? Al yo del futuro le diría que se sienta orgulloso de todo lo que ha hecho Antonio García. Bueno, pues esperamos que este podcast ayude a muchos jugadores, a muchos jóvenes jugadores. Creo que nosotros buscábamos eso, ¿no? Que alguien fuese capaz de recorriendo todas las etapas que hay de un jugador. Seguramente que nos hayamos dejado muchos temas en el tintero, pero bueno, nuestra intención era eso, que expriman en el podcast, que expriman lo que ha dicho Antonio y nada, que muchísimas gracias y encantado de estar aquí. Nada, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Soy un seguidor vuestro desde que empezasteis porque hacéis un gran trabajo y animaros a que sigáis así porque mucha gente de la familia del balonmano español os seguimos y os agradecemos el trabajo que hacéis. Bueno, pues muchas gracias Antonio, muchas gracias Fer y esperemos que lo hayáis disfrutado.